A contramano. Si querés conocer a alguien, en realidad, fíjate qué es lo que intenta hacer. Después le puede salir o no. Pero lo que nos delatan son nuestras intenciones, básicamente. Ahora vamos a ver cuál es la propuesta del gobierno para el presupuesto 2025 en áreas claves. Nos parece un tema recontra importante, por lo que acabamos de decir, y aparte a secas, porque obviamente la verdad tiene que ver con el presupuesto. No sabemos nada, pero vamos a hablar con alguien que sabe por los dos. Ella es Julia Rigueiros, analista económica del Centro de Economía Política, CEPA, y magíster en Historia, es completita. Nos va a contar todo lo que a ella le parezca relevante en este tema. ¿Cómo te va, Julia? Simón te saluda. Hola Simón, muy buenas tardes y gracias por el contacto. También como parte del CEPA, la verdad que buscamos mucho la divulgación lo más amplia posible de estos temas que son importantes, pero que los medios hegemónicos del mainstream se empeñan mucho en ocultarnos o en convencernos de que no hace falta que sepamos de esto, y la verdad que sí hace falta, y bueno, para eso estamos, para expandirlo lo más posible. Totalmente, es así. Bueno, es la historia de nuestra vida. Ya sabemos de qué se trata. La prensa es partícipe necesario de todo lo que nos pasa. Nos quieren vender discursos y no vendernos presupuestos, ¿no? Donde, Tal claro, cual, donde se corta el bacalao, esa no te la cuentan. absolutamente. En el tema plata se mueren las interpretaciones y es por eso que obviamente no las quieren difundir. A ver, contanos, arranca por donde quieras, enséñanos. Bueno, cómo no. Tenemos un presupuesto actual que es la prórroga, como no hubo votación y no se decidió a través del Congreso, que es el mecanismo constitucional, una nueva ley de presupuesto para 2024, que es lo que estaría vigente si hubiera sucedido. Tenemos un presupuesto, una ley de presupuesto que es la prórroga de aquel que se aprobó a fines del 2022 para que rigiera en 2023. ¿Y cómo hicieron? 2020... Mira, ¿cómo hicieron la actualización? Bueno, hicieron adecuación de partidas, que es lo que se hace. También sucedió, como por cascada, también sucedió en la provincia de Buenos Aires, en donde estamos ahora actualmente con un presupuesto prorrogado de 2023. No va a suceder lo mismo porque va a haber para 2025, puedo detenerme en eso después. Pero ¿cómo hicieron? Adecuaron las partidas en función de la inflación. Algunas en mayor medida que otras. Como les decía, es abrumador cómo le quitaron plata a las partidas que tenían perspectiva de género. Y le quitaron plata de dos maneras: no ejecutando lo que se había previsto para 2023 o no adecuando. Entonces, en virtud de la inflación, esa plata va perdiendo poder. ¿Adecuaron en función de la inflación real o de la inflación prevista, que suele ser siempre menor a la real? No, en muchísimos casos de la inflación real se va adecuando. Eso es interesante porque el presupuesto puede parecer a simple vista un conjunto de hojas escritas y que se aprueba y queda ahí, y sin embargo es una herramienta absolutamente dinámica que a lo largo del año se va monitoreando, se va adecuando, se va modificando, no en su estructura, en su esquema, como si fuera ocio, pero sí en ese dinamismo que tiene la economía. Y en esa adecuación hay cosas llamativas del gobierno nacional, como por ejemplo destruir casi, no ejecutando absolutamente nada de programas como el plan potenciar para jóvenes, el plan potenciar trabajo, ejecutándolo pero una mucho menor cantidad, el plan acompañar, para acompañar a víctimas de violencia de género, el programa Registradas, que era para favorecer la registración de trabajadoras empleadas de casas particulares, y sí adecuar y agregar partidas al Ministerio de Seguridad, a la Gendarmería, y ahí aparecen partidas que crecieron a comparación de otras que se achicaron muchísimo. A esa discrecionalidad es a la que nos enfrentamos en el hoy para 2025. Si no se aprueba el proyecto de presupuesto
para 2025 y continuamos con una prórroga, no ahora del 2024, sino del 2023, viejísima. O sea, la primera vez en la historia del Estado moderno en Argentina que se prorroga 2 veces seguidas un presupuesto. Bueno, la discrecionalidad es todavía mayor en esos casos porque es necesario adecuar esas partidas, adecuar esa estructura, y como no se hace, bueno, queda a total sí, discreción, tengo que repetir la palabra, discreción del gobierno, qué hace, qué no hace, y sobre todo con su idea fija, que es la de la regla fiscal, que es exactamente igual a los 90 con el déficit cero, que es en función de que haya déficit cero, las partidas no automáticas las puedo reasignar, eliminar o hacer lo que quiera. Y cínicamente el secretario de Hacienda dijo en el Congreso de la Nación, bueno, pero eso no significa que las vayamos a eliminar, las puedo aumentar también. Y sí, pero de eso se trata la decisión arbitraria. Del cinismo de este gobierno ya sabemos bastante, te diría, pero digo, ¿por qué le agregan más discrecionalidad su política de déficit cero? Gran pregunta. Este proyecto de presupuesto 2025 aumenta enormemente la discrecionalidad por parte del Poder Ejecutivo para llevar adelante algunas y cada vez más adecuaciones de ejecución presupuestaria. ¿Por qué? Primero porque buscan desanclar algunas partidas que en los presupuestos anteriores y por ley están ancladas a otras, como por ejemplo los haberes mínimos jubilatorios o por ejemplo las asignaciones por hijo, por maternidad, todas esas, cabe destacar, tienen perspectiva de género. Bueno, esas están atadas también a otras. Su valor tiene que ver con el salario mínimo vital y móvil, en un cierto porcentaje, con cierta adecuación, con una fórmula de movilidad. Y en algunos casos, por ejemplo, en las asignaciones familiares, este proyecto para 2025 desancla las asignaciones familiares del salario mínimo vital y móvil. Entonces, ¿quién determina cuánto se va a pagar de asignaciones familiares? El Poder Ejecutivo. Bueno, quiero hacer como un raconto de las políticas que van a quedar eliminadas o sin partida presupuestaria, sin guita asignada, de aprobarse el proyecto de presupuesto 2025 del Gobierno Nacional. Por favor. Queda eliminado el programa Registradas, programa para favorecer el acceso al trabajo formal de las trabajadoras de casas particulares, que además en más de 13.000 mujeres han perdido su puesto de trabajo en lo que va del gobierno de Milei, en ese sector del laburo. Queda eliminado o sin partida el programa Potenciar Inclusión Joven, es el programa Potenciar para jóvenes. Queda sin partida el patrocinio jurídico a víctimas de abuso sexual. Pensemos en el abuso sexual en cualquier edad y la imposibilidad que genera para una persona de bajos recursos acceder a un patrocinio jurídico para defenderse ante esto. Queda sin partida presupuestaria el programa Acompañar, destinado a otorgar una suma de plata mensualmente durante, en sus comienzos, 6 meses, ahora en la gestión de Milei, 3 meses, a personas que se encuentran saliendo de una situación en proceso de salir de una situación de violencia por motivos de género. Queda sin plata la línea 144, que acompaña 24 horas al día, 365 días del año, a quien quiera llamar de manera anónima a asesorarse o a solicitar ayuda en casos de violencia por motivos de género, y eso a nivel nacional. ¿Qué pasa? Por ejemplo, recae y sobrepasa la capacidad de resolver de la línea 144 de la provincia de Buenos Aires, en donde vive una buena parte, 40% de la población del país, línea que sí sigue funcionando. Queda sin plata, sin partida presupuestaria, la educación sexual integral. Esto es en consonancia con lo que el Gobierno Nacional piensa y dice de ese tipo de programas
y políticas. Es decir, a la profundización del ajuste que sucedió a lo largo de estos meses del año, se le agrega la eliminación de ciertos programas y políticas a ver, podemos pensar en su mejora, podemos pensar en sus defectos, pero no podemos negar que actúan sobre desigualdades reales y sobre problemáticas sociales reales. Y decime, ¿cómo aumentaron la discrecionalidad, estructuralmente hablando, el poder del Ejecutivo para decidir qué hacer y qué no hacer en función de lo que estaba establecido hasta ahora? Eso excede la perspectiva de género y creo que es lo más grave porque engloba lo que planean hacer con la nuestra, como dirían ellos, ¿no? El presupuesto resume lo que ingresa a partir de la recaudación y lo que sale en función del gasto. Bueno, si no se aprueba una ley de presupuesto y se prorroga todavía el de 2023, la discrecionalidad aumenta. Tienen posibilidad de reasignar partidas en función de sus decisiones y sus necesidades como Poder Ejecutivo. Si se aprueba el proyecto de 2025, esa discrecionalidad también se refuerza comparativamente con otros años, porque el proyecto incluye en sí mismo una especie de cláusula de oro, que es esta regla fiscal que dice: mientras mantenga el déficit cero, el presupuesto se ejecuta de esta manera. Si está en peligro el déficit cero, yo voy a tocar las partidas para lograr ese déficit cero. No importa de dónde, no importa cuándo, ni de qué provincia, ni de qué política, pero esa va a ser la regla de oro. La regla ¿Eso es fiscal. legal? Porque básicamente lo que está haciendo es restarle... A ver, ya a esta altura de la carrera, es una pregunta muy adolescente la que te acabo de hacer, no nos sorprende el incumplimiento de leyes, incluida la Constitución Nacional. Ahora, a grosso modo, esto le da más poder al Ejecutivo sobre el Legislativo, claramente, que tiene que aprobar el presupuesto. Entonces, ¿es legal? Va la pregunta tonta hecha la salvedad. No, pero puede ser legítimo. Si el Congreso lo vota y lo aprueba, lo legitima, como fue legitimado durante la gestión de Cavallo. Bien. Tenemos, en primer lugar, un día muy importante que fue el día lunes pasado, el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, ¿no? Día internacional. Y aprovecho ahí para meter que nuestro Estado argentino está obligado, en materia de legislación internacional, a cumplir con una serie de iniciativas que justamente luchen contra la violencia hacia la mujer, entendida como un fenómeno estructural de la sociedad patriarcal, en la cual los varones ostentan más valor intrínseco que las mujeres y más aún que las diversidades en el marco de nuestra vida en común. El presupuesto nacional tuvo por primera vez perspectiva de género, es decir, incorporó esta loca idea de decir, che, la plata que ingresa y la plata que gasta el Estado, ¿es neutral en relación al género? Si yo proyecto y pongo plata en las universidades públicas nacionales como Estado Nacional, pero no pienso en que tal vez haga falta un lactario, construir un lactario en tal o cual universidad, para que aquellas personas que tienen posibilidad de amamantar lo puedan hacer en un espacio y no tengan que retirarse de clase y dedicar más tiempo del que ya dedican a esos cuidados y perderse con eso tiempo de estudio o de trabajo, ¿no? Para trabajadoras y trabajadores también. Por poner un ejemplo que se Muy me acaba de ocurrir. En este caso, se hace lo que se suele hacer en esta sociedad moderna, que es excluir sin hacer declaraciones negativas, pero básicamente en los hechos estás excluyendo con esto que acabas de marcar, claro que sí. Sí, y bueno, en ese sentido el presupuesto nacional del año 2021, o sea que se empezó a cranear y se escribió y se proyectó y se votó en el 2020,
incorpora por primera vez la perspectiva de género. Ya se ha hecho en otros países, hay antecedentes de otras latitudes muy interesantes, pero en nuestro país era la primera vez a nivel nacional. Un presupuesto de vanguardia en ese sentido ha sido, aunque parezca sorprendente, el de la ciudad de Buenos Aires, que tiene perspectiva de género desde antes, incluso que se incorporó a nivel nacional, una gestión que uno podría pensar no le interesa. Bueno, sí, también hay interés en los derechos de las mujeres y diversidades en otros partidos políticos y no solamente entre quienes más se ocupan de denostar actualmente el gobierno nacional. Ahí me veo obligado, nosotros somos algo así como bastante conocedores del gobierno de la ciudad, la carrera nos ha llevado, y ahí te marco que en realidad en los hechos después no es tan lindo. O sea, cuando Bien, no, no. realmente se ejecutan los presupuestos, por ejemplo, es un escándalo lo que terminan haciendo con las víctimas de trata, les tiran 2 mangos y encima subejecutan el presupuesto, pero bueno, no importa, eso no hace a la cuestión, simplemente quería Bien. marcarlo porque es algo que sucede. Está bien y sí importa, tal vez yo lo resalto porque a veces en la batalla cultural o en el discurso absolutamente ideologizado dicen, no, 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 esa es una cosa de feminista, es una cosa de cuca, bla, bla, bla. En una entrevista nos dedicamos a hacer la comparación entre lo que iba para el Ministerio de la Mujer, si mal no recuerdo, le puedo pifiar al dato, y el cuidado de plazas, ponele. Y Claro. era pero kilométricamente más gordo el presupuesto para las plazas que para las mujeres en situación de violencia, ponele. Claro, terrible. Bueno, nuestro presupuesto nacional que incorpora esta perspectiva, incorpora también algo que se llama el etiquetado, es decir, visibilizar aquellas actividades, programas, planes, políticas con una etiqueta, poniéndole simplemente presupuesto con perspectiva de género, PPG, al ladito, cosa de que eso pueda también ser de fácil acceso y transparente para la ciudadanía en el cumplimiento de otro derecho, que es también el derecho a la información pública para toda la ciudadanía. Y entre esas etiquetas se distingue también si la política en cuestión, por ejemplo, Ley Brisa, que es la ley que otorga un estipendio económico a aquellos niños, niñas y adolescentes que perdieron a su mamá víctima de un femicidio durante un cierto tiempo y con ciertos requisitos. Bueno, esa partida tiene que ver con el acompañamiento del Estado y el entendimiento de esa situación de femicidio como la versión más extrema de la violencia hacia las mujeres y diversidades. Dicho esto, ese presupuesto era bárbaro, no era bárbaro, pero digo, tenía perspectiva de género y Por lo menos llegó, era. por lo menos era, y llegó a contemplar en su último año de gestión, en 2023, casi un 13% del total del presupuesto en actividades y políticas con perspectiva de género. Pero digo, sí funcionan, sí sirven, y no es verdad que haya sido un despilfarro de plata, porque lo podría explicar en términos macro, pero también en términos micro y testimoniales es muy importante. Si a una persona víctima de trata que sale de esa situación y se le otorga un subsidio durante cierta cantidad de meses para que pueda pagarse un alquiler y hacer un cursito para trabajar de algo diferente y salir adelante y tener una nueva vida, no es un despilfarro, es cambiarle la vida. Absolutamente. Esto me pone mal porque el gobierno actual ha echado por tierra todas aquellas políticas y el presupuesto 2025, que tiene un proyecto que ahora está congelado en el Congreso, lo cual nos hace pensar que ni siquiera les importa que se apruebe, lo cual es bastante especial, inédito, con la intención de prorrogar el presupuesto 2023, pero sin la perspectiva de género. Bien al contrario, habiendo de a poquito eliminado esas etiquetas de las que hablaba hace un ratito, de a poquito las fueron borrando. ¿Y cómo lo vimos? Porque lo podemos ver en un portal de internet que es abierto, que se llama Presupuesto Abierto, y ahí se puede ver la ejecución de todas las políticas que estaban en el presupuesto 2023 prorrogado a 2024. Y se fueron eliminando las etiquetas de la perspectiva de género.
Y en otras partidas, en donde sabemos que estaban, y quienes estudiamos el presupuesto las identificamos muy rápidamente, y que tampoco es una gran ciencia, la ESI, por ejemplo, las partidas que se le otorgaban a la educación sexual integral, tienen una ejecución tan baja que da pena. Y en otros no da pena, sino que da bronca e indigna, como en el caso de las partidas presupuestarias que iban a prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Sí, sí. Eso está entero y es horroroso. Sí, hicimos una entrevista hace poco justamente con las partidas que iban destinadas a la prevención y tratamiento de los pacientes con HIV, tuberculosis. Sí, sí, terrible. Terrible. Y eso también es la perspectiva de género. Es tan amplia la perspectiva de género que si pensamos en la educación sexual integral y en las enfermedades transmisibles por relaciones sexuales, si pensamos en la moratoria previsional, si pensamos en la ley Brisa, pero también pensamos en la construcción a través del Ministerio de Obras Públicas de edificios que aporten a la reducción de la brecha de tiempo y cuidados, como es una salita, un centro de atención primaria de la salud cerca de tu casa, que tal vez antes te tenías que tomar 2 colectivos para ir al Hospital del Cruce de Florencio Varela, y ahora tenés cerca de tu casa una sala que te permite atender a tus chicos en la cercanía. Y la verdad que en vez de llevarte todo el día, por ahí te lleva una mañana. ¿Y qué hace esa mamá con ese tiempo restante? Y por ahí trabaja para generar otro ingreso, o por ahí descansa. Totalmente. En relación a la moratoria previsional, y eso es muy preocupante, tiene una reducción en la ejecución este año en relación al 2023 de más de un 17% menos. Seguimos teniendo el presupuesto de 2023 elaborado por el Frente de Todos. Lo que hizo este gobierno es no ejecutarlo y hacer discrecional con las partidas, pero ese es el presupuesto, esa ley de leyes. En esa letra decía que había determinada plata destinada a la moratoria previsional, es decir, a favorecer el acceso a una jubilación de todas aquellas personas, hombres y mujeres, cuya vida no habían tenido la posibilidad de que sus empleadores o empleadoras aportasen y les pagaran formalmente su salario, con lo cual no les alcanzan los años de aporte para jubilarse. Entonces, existía, y creemos, y eso es lo más preocupante, que se apruebe o no se apruebe el presupuesto que propone el gobierno de Milei para 2025, van a terminar con esa política, con lo cual muchísimas mujeres, más que varones, pero también muchísimos varones, no van a poder acceder a una jubilación. Eso tenía una cantidad de guita dispuesta por parte del Estado para financiar esa jubilación de todas aquellas personas que no habían logrado acceder a los 30 años de aportes necesarios. Aparte estamos en un país que tiene muy a grosso modo un trabajo no registrado de un 50% históricamente, así que estamos hablando de mucha gente de verdad. Exacto, y eso se profundiza en el caso de las mujeres, y de hecho hubo una política que duró poco, pero fue maravillosa, en donde la ANSES reconocía años de cuidado y trabajo doméstico a las mamás, pagándoles, acortándoles o accediendo como a 1 año, 2 años, 3 años, hasta 7 años más de aportes, por esos años en los que habían estado cuidando, dedicando su tiempo a cuidar y favorecer la crianza de sus hijos y sus hijas, y que por supuesto en ese mismo tiempo no habían tenido la posibilidad de tener un trabajo registrado. Olvídate, cual... no hay trabajo más absorbente que el de mamá o de cuidadora, así que sí, está muy bien. Mira, interesantísimo. A ver. Es poco, bueno, y la ejecución de esa política está en una variación interanual en caída libre en relación al 2023. Estamos en una situación muy jodida, pero no bajaremos los brazos. Absolutamente de acuerdo. Cada uno en su lugar, cada uno en su lugar. Bueno, la verdad hemos aprendido un montón. Vamos a hablar mucho si tenés ganas, porque, como decíamos en la introducción, el presupuesto es donde mueren las palabras. Es realmente
lo que revela la intención de, en este caso, el gobierno y bueno, y el legislativo también, que participa votando no, modificando no. Pero bueno, realmente has estudiado mucho el tema y vamos a charlar muchas veces. Te mando un abrazo muy grande, Julia. Me encantaría cuando quieran, un placer, creo que hablé un montón, así que me pueden escuchar en 1.5. Bueno, gracias y que sea hasta la próxima. Un abrazo también. Si no pensás, alguien lo va a hacer por vos. A contramano. Información y reflexión. ¡Espectacular!